a este webinar sobre la actualización de los conceptos modernos en osteopatía. Bueno, vamos a hablar de cambios, actualizaciones, aplicabilidad clínica, implementación en consulta. Mane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo va? ¿Estás en Chile? Sí, estoy en Chile. Acá son las 3 de la tarde. Qué bueno, qué bien. Bueno, el webinar es una presentación de ginecología tal y como lo entendemos a nivel clínico. Hola Daniel, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. Me gustaría que fuera algo participativo, en tanto en cuanto puedan alzar la mano, puedan hacer intervenciones o preguntas desde el chat, que no sea yo aquí hablando sin más, sino que, bueno, podamos hacer una charla amigable de un tema que nos gusta a todos, que nos apasiona, que es el tema de la ginecología, el tema de hormonas sexuales femeninas, fundamentalmente, y su implementación o la aplicabilidad clínica, ¿no? Ya digo, siéntanse libres cuando necesiten de alzar la mano, de pararme en cualquier momento. Si gustan, pueden encender la cámara, bueno, como quieran, ¿eh? Vamos a arrancar en breve. Hay gente que se viene conectando. Un minuto y enseguida nos ponemos. Tú ya terminaste, ¿no, Mane? ¿Osteopatía? Sí, acabaste ahora, ¿no? El examen. Sí, en diciembre. Qué Ya bien. somos osteópatas. Estamos en la tesis ahora. Ah, ok. Ah, estoy viendo, Martina, yo te conozco también, ¿verdad? Sí. Del seminario pasado de diafragma. Ah, claro, sí, sí. Qué memoria, si fue hace nada. Sí, sí, ahí en Barcelona. Vale. Bueno, arranquemos, ¿sí? Bien, buscábamos un título que, que definiera pues la realidad, el escenario real, actual, de lo que vemos en consulta, ¿no? Vemos una muy alta incidencia y prevalencia de disfunciones del aparato ginecológico que generan síntomas o que se manifiestan como desórdenes, disfunciones, subluxaciones, modificaciones de la calidad de los tejidos en el aparato musculoesquelético, ¿no? Entonces, es algo que llena las consultas, que llena nuestras clínicas. Pacientes con muy alta incidencia y prevalencia de dolor musculoesquelético desde disfunciones primarias del aparato ginecológico, ¿no? Del aparato urogenital. Vamos a ir viendo que dismenorrea primaria se define médicamente como, aquí me faltó la tilde en la de caramba, Jaime, como dolor menstrual sin patología declarada, estructurada, orgánica uterina. Eso sería una dismenorrea primaria. Y lo que vemos ya en el 2001, estos autores señalaban que 61,9% de mujeres en edad fértil sufre de dismenorrea y 73,7% de mujeres en edad fértil sufre sintomatología premenstrual. Veremos que no es algo casual y no es algo genético, está vinculado al estilo de vida, está muy anclado en el ritmo vital, en la epigenética, en cómo nos desenvolvemos y en que nos lo estamos buscando. Este estudio me llama mucho la atención, quédense con el título. Es un metaanálisis que realizan estos autores respecto a 96 estudios donde incluyen una muestra de 78.000 mujeres, jóvenes, estudiantes, universitarias, y lo que vienen a señalar es muy significativo. Vienen a decir que, bueno, el estudio o la compilación de estudios incluida en el metaanálisis es entre el año 1991 y 2021. Señalan los autores que la Primary Dysmenorrhea, PD, lo que pone IPD, dismenorrea primaria, antes del 2010, ocurría en el 58,8% de los casos, 58,8%. Entre el 2010 y 2015
la tasa asciende a un 68,5%. Y por encima del 2015 hasta el 2021 se sitúa en el orden, en el valor de 71,5%. Es decir, que básicamente 7 de cada 10 mujeres que podamos ver en consulta en la edad fértil pueden acumular factor de riesgo para sufrir dismenorrea primaria. ¿Eso cómo se percata? No solo se percata con alteraciones locales en el tejido urogenital, en el suelo pélvico, alteraciones a nivel hipogastrio, púbico, sacroiliacas, caderas, dolor al aparato musculoesquelético lumbar o dorsolumbar, pero también pueden ser espinas irritativas o neurosensibilizaciones que modifican el angiotoma hacia el miembro inferior y cronifican situaciones de un esguince de tobillo porque hay un caldo de cultivo favorecedor para que no se genere una buena reparación, regeneración tisular, o cronifican tendinopatías aquíleas o fascitis plantares, o tengamos en cuenta hernias discales o migrañas que aparecen en la fase menstrual del ciclo. Son elementos que tenemos que incluir en el abordaje, en el abanico de estrategias diagnósticas y que no deben ser pasados por alto. Vamos a profundizar un poquito más en todo ello. ¿Cómo debería ser un ciclo menstrual normal, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿debería haber dolor en el ciclo menstrual? La respuesta es absolutamente no, ¿no? El ciclo no debería doler, se está normalizando porque se ha convertido en la norma que genere signos clínicos, que genere sintomatología, pero no es normal, ¿no? Un ciclo menstrual normal debería ser algo así como 3 a 5 días de sangrado, sangre color rojo vivo, rojo intenso, no marrón, no demasiada, no poca, no coágulos, 35 o 40 mililitros por día, no trastornos del hambre, no trastornos de la sed, no cambios en el patrón de sueño, no cambios en el patrón intestinal, no caídas bruscas de tensión, que significa alteraciones vegetativas o mucha inflamación de base, y veremos que es una situación de una inflamación fisiológica al fin y al cabo, pero mal ajustada, ¿no? Mal regulada. Entonces, absolutamente no debería haber signos clínicos en este tiempo, ni locales, ni referidos al aparato musculoesquelético, ni modificaciones bioquímicas o anímicas o neurovegetativas o neuroendocrinas a ningún nivel, ¿no? Cuando en clínica, o por lo menos es la base de lo que intentamos hacer en la Escuela de Osteopatía de Madrid, nuestros alumnos, veo que hay varios de ustedes que bueno, pertenecen a la formación de la escuela, saben nuestra dinámica de trabajo y ustedes saben que buscamos regularizar puntos clave, piedras angulares o axiomas básicos en el tratamiento como clínicos, ¿no? Que son o que pasan por ajustar o regularizar el flujo nervioso, el flujo vascular, la movilidad de los tejidos, el retorno venoso y linfático, ¿no? Por tanto, cuando yo me planteo trabajar hormonas sexuales femeninas, lo primero que he de tener en cuenta que es un eje con un predominio o con un biorritmo preferentemente nocturno, ¿no? Entonces el biorritmo tiene que estar bien ajustado, el sueño tiene que estar bien regulado, no tiene que haber disrupción a este nivel. El resto de ejes neuroendocrinos de predominio nocturno también tienen que estar bien ajustados, ¿no? Como el parasimpático, la acción de la melatonina. Pensemos que hay triple cantidad de melatonina en el fluido ovárico que en plasma sanguíneo porque tiene una función inmunomoduladora, regeneradora, antioxidativa, reparadora, diferenciadora de células madre a nivel de tejidos muy activos, ¿no? El eje tiroidal de predominio nocturno también tiene que estar presente, activo, y el eje somático, reparador, de crecimiento. Cuando miramos el eje y nos damos cuenta en la actividad neuroendocrina, hipotálamo libera la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no? Gonadotrophin releasing hormone. Esto es captado por los receptores hormonales en hipófisis y empieza la hipófisis a liberar la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante para la fase lútea del ciclo menstrual. Ovarios percatan el mensaje endocrino, responden
y empiezan a liberar primero testosterona y la enzima aromatasa convierte testosterona en estrógenos, y bueno, hormona luteinizante también es precursora de progesterona para dar sostén a la calidad del endometrio, ¿no? ¿Qué miramos? Pues decíamos que nos interesa que la movilidad, la inervación, el control vasomotor, el drenaje venoso y linfático de estos tejidos responsables de la actividad normal del eje vayan bien. Por eso tenemos que mirar o nos gustaría intentar chequear cómo funcionan las tensiones durales, intracraneales, intraespinales, la movilidad del cráneo, que no existan disfunciones de compresión o de lateral strain traumático de la esfenobasilar, desajustes a nivel del frontal, del temporal, alteraciones que pudieran modificar la dinámica neuroendocrina en hipotálamo y hipófisis. No hay que olvidar la ley de la arteria, el control vasomotor del endocráneo, el ortosimpático encefálico. Aquí es clave verificar que a nivel del asta lateral de D1, D2, D3 no existan sensibilizaciones modificando el flujo vascular del endocráneo. D1, D2, D3, aquí ubicamos, ustedes saben, en el asta lateral el soma de la primera neurona con control vasomotor. Para las carótidas internas, cuya segunda neurona ubicamos en ganglio cervical superior, y para las arterias vertebrales, cuya segunda neurona ubicamos en el ganglio estrellado, ¿verdad? En tanto en cuanto tenemos un polígono de Willis, tenemos que mirar la actividad vasomotora de carótidas internas y del ganglio cervical superior. Clave también el drenaje venoso, linfático del cráneo, y nos interesa que un tejido diana, muy importante, nuestro agujero rasgado posterior funcione bien, y no haya tendencias a situaciones compresivas o de cierre. Nos interesa para ovarios, para úteros, para los tejidos, el músculo liso de los ligamentos uterino y ovárico, ligamentos lumbováricos, ligamentos anchos, láminas sacrorecto génito-vesicopúbicas, muy ricas en receptores de hormonas, muy hormonodependientes, cuyo tono depende y mucho del estado de impregnación hormonal. Nos interesa que lo mismo que el parasimpático pélvico, bueno, dote de función a estos tejidos diana, que no haya alteraciones en estas estructuras, ni en el nervio vago, que participa sensiblemente, no tanto como el parasimpático sacral, de la inervación de ovarios, pero nos interesa modular también la vía simpática, de 10 a L2, primera neurona para ovarios, L2, L3, L4 para segunda neurona. Si habláramos del útero, hablaríamos del E5, S1, S2 como segunda neurona. Si los elementos de los cuadros de la izquierda están bien, el eje neuroendocrino no tendría que disparar función alterada. De igual manera, si el eje de una manera intrínseca, primaria, endógena, funciona, digamos, de una forma alterada, va a generar dolor referido a los elementos responsables de este control vasomotor o de esta inervación, ¿no? Por eso vamos a ver, chicas, que cuando la regla viene o va a venir, hay dolores de cabeza, hay cefaleas, hay jaquecas, hay migrañas. O veremos también dolores cervicoscapulares, dolores muy frecuentes en arqueolumbar, sacroiliaca, espasmos recurrentes del suelo pelviano con hipertonía o del psoas o de cadera, de la musculatura pelvitrocanteria, muy vinculado al capricho metamérico, a la interrelación metamérica que se establece, ¿no?, entre los reflejos, reflejo somatovisceral o somatovascular, pero también víscero somático. Por eso es clave que cuando ponemos el foco en el eje de hormonas sexuales, tengamos en cuenta que esta primera hormona liberada en hipotálamo, la hormona liberadora de las gonadotrofinas, se libera en el núcleo arcuato. Es clave que el núcleo arcuato de hipotálamo incluye 4 subnúcleos. Incluye un núcleo cuyas neuronas producen dopamina que es antiprolactina, y dopamina que genera, digamos, conductas de búsqueda abarata el coste de la contracción muscular en contextos evolutivos de desafíos potentes, de hambre, de sed, de frío, de calor. Teníamos que solventar
estos desafíos, ajustar los trastornos homeostáticos, tomando decisiones correctas y activando la musculatura en la búsqueda del recurso que satisfaciera, en este caso, el desafío, ¿no? Por eso, dopamina es clave y nos genera punch, nos genera chispa, nos genera conductas de búsqueda, permite prolongar los desafíos. En el mismo núcleo arcuato encontramos el núcleo INA, el Interstitial Nucleus Anterior Hypothalamus. Anterior hypothalamus. El núcleo intersticial anterior del hipotálamo, donde producimos hormona sexual, pero también hay neuronas que regulan hambre y que regulan sed. Por eso este núcleo arcuato es un núcleo muy rico en receptores de insulina y de leptina, porque es el núcleo que audita, que sensa, que balancea la energía corporal. Evidentemente, si soy una mujer y me quiero quedar embarazada, mis neuronas que gatillan la actividad de hormona sexual tienen que estar estrictamente ligadas a aquellas que balancean la energía corporal, que sensan cuánta energía hay disponible para ver cuándo puedo ya tener mi regla, iniciar la menarquia, o cuando hay energía de sobra en el largo plazo, y eso es leptina, eso es grasa sensible, para poder tener un bebé, poder sujetar 9 meses un embarazo sin comprometer ni la supervivencia del bebé ni la supervivencia de la mamá. Por eso es clave y eso lo vemos. ¿Cuántas chicas cuando la regla viene comen, pero a la hora y media tienen que volver a comer, necesitan seguir comiendo? Significa que hay una neuroinflamación central hipotalámica y modifica la sensibilidad de los receptores para insulina o para leptina. Por eso comemos y es como si no hubiéramos comido. Clave la leptina, que es la hormona que da permiso energético, autoriza el permiso conductual para poder tener mi ciclo de forma correcta o para poder sujetar un embarazo de forma correcta. Y estas neuronas hipotalámicas, que se llaman Kiss neurons, que gatillan el pulso de hormonas sexuales, estas Kiss neurons están muy vinculadas a todo lo que sea el sensual touch, todo lo que sea el contacto piel con piel, el kangaroo care, la mamá canguro teniendo a su bebé allí, todo lo que sea security and safety, seguridad y protección. Esto lo vemos también cuando hablamos de las conexiones que establece este hipotálamo, este núcleo arcuato y este núcleo de hormonas sexuales con la sustancia gris periacueductal, lo que en inglés se llama periacueductal gray, el PAG. El PAG es la parte del cerebro responsable o que controla, como vemos aquí, la nocicepción. Es la neuromatrix de la nocicepción y participa junto con la ínsula y otras áreas cerebrales de la interocepción. Es un área cerebral vinculada al control cardiovascular, a la respiración, pero por favor fíjense a la micción, la defecación, el parto, la lubricación vaginal, la congestión vaginal, pero también al reír, al llorar, a vocalizar, a la fonética de las cuerdas vocales, ¿verdad? Al tono de las cuerdas vocales, al tono de la musculatura de la mímica. Pero miren, por favor, se correlaciona con los núcleos que controlan los músculos del suelo pelviano, el psoas, aductores, isquiotibiales. Este PAG también es responsable para la inervación a través del núcleo de Onuf, de la vejiga, de la vagina, del útero y de partes del intestino delgado, del intestino grueso, sobre todo distales. Esto lo vemos en los trabajos de Gerd Holsteiger. Y es clave que el PAG se regulariza en virtud del bagaje de seguridad y protección que tenemos desde la época sensiblemente muy vital, ¿verdad? Desde la niñez, desde niños. Cuando de niño o de adulto tengo suficiente estímulo de seguridad y protección, regularizo el PAG y el PAG funciona. Entonces se vincula con la cantidad, la impronta relacionada con seguridad y protección, con oxitocina, con estar bien, con confianza, con amigos antiguos, con apoyo social, con tener la espalda cubierta, con todo este tipo. El PAC se desregula mucho cuando hay un contexto amenazante, un contexto peligroso, un estrés potente, psicoemocional, psicocognitivo, psicosocial,
psicosexual. Lo vemos mucho en niños que empiezan el colegio, se separan de papá y mamá, primer momento luxante, vital, y empiezan con pipí, ¿no? Con enuresis nocturna. Igual pasa cuando vemos hipertonía en suelo pelviano, en aductores. Adultos que tienen estresores vitales potentes y empiezan con contracturas cronificantes o recurrentes, ¿verdad? En isquiotibiales, aductores, musculatura de cadena posterior del miembro inferior por esta interdependencia regional. Tiene mucho que ver con algo pasando a nivel local, algo pasando a nivel metamérico y algo pasando a nivel central. Estos son puntos clave que tenemos que observar. Por eso todas las técnicas que ajusten a nivel neurovegetativo, a nivel neuroinmunoendocrino, todo lo que sea el skin to skin, nuestros trabajos en piel, nuestras técnicas miofaciales, nuestras técnicas craneosacrales, nuestras técnicas de ajustar rutas colinérgicas antiinflamatorias, parasimpáticas, tienen un gran valor aquí, ¿no? Toda la parte, el PAC tiene mucho que ver con el ser tocado, con el ser visto, con el ser oído. Por favor, si buscamos en el homúnculo de Penfield, vamos a ver que la representación mayor en el homúnculo de Penfield, en la corteza somatosensorial, pasa por los labios, la mano, los ojos, el oído, los sentidos primarios. Tiene mucho que ver, está muy conectado el ser visto, el ser oído, el ser tocado. ¿Ustedes cuántos pacientes tienen en consulta que pueden decir, al final no sé a qué ha venido? Viene porque quiere hablar, quiere ser oído, ser visto, ser tocado. Y la pregunta es, ¿quién en su contexto no lo hace? Sea la pareja, el padre, la madre, el entrenador, los compañeros del equipo. Y este impacto psicosocial o familiar también vamos a ver que modifica el reparto energético. Si miramos el estudio de Lauri Numerma y Yetanen, es clave. Ellos son neurocientíficos de la Universidad de Turku, en Finlandia. Ellos trataron de cartografiar o mapear todas las emociones corporales, y lo que podemos ver, y llama significativamente la atención, es que las cadenas musculares, el patrón respiratorio, el patrón cardíaco, la distribución de flujos energéticos, de flujos metabólicos, es absolutamente diferente en virtud de la emoción dominante. Cuando alguien tiene tristeza, acumula calor en el pecho, un poco en cuello, un poco en cráneo, y ya empieza a acumular frío en brazos y en piernas. Mira cómo se siente la felicidad, mira cómo se siente el amor, mira cómo es depresión. Piernas abandonadas, suelo pélvico abandonado, miembros superiores también. Evidentemente, si una persona, una depresión es una atrofia hipocampal, eso está claro, sea venga por una ruta metabólica, venga por vía endógena o venga por una ruta inmune. Pero una persona, y hay psicoterapeutas que lo hacen, ¿verdad? Si una persona tiene depresión y corre, y va a correr y aumenta el flujo sanguíneo en piernas, tal vez ya no está igual de deprimida, porque modifica el reparto energético, el reparto vascular. O si haces brazos, si haces dominadas, flexiones, mancuernas, ejercicio de brazo, y modificamos el reparto vascular, modificamos la distribución energética, modificamos esa cartografía, ¿no? Esa llave somática es sensiblemente modificada. Por eso, en este afán, ellos buscan cartografiar cada emoción, y me llama a mí poderosamente la atención cuando vemos a la izquierda emociones negativas, está representado en azul. Lo que llama la atención significativamente es que ante la presencia de emociones tóxicas de carácter negativo o cronificante o mantenidas, donde no hay flujo energético es fundamentalmente desde el diafragma hacia abajo. Lo que ustedes pueden ver en la mayoría de situaciones emocionales negativas es que no hay flujo sanguíneo donde diafragma para abajo, diafragma para abajo. Y ahí que vemos que el tejido ginecológico es abandonado, que el sistema digestivo es vascularmente, energéticamente abandonado, igual que la musculatura, diafragma, psoas, suelo pélvico, abdominales, glúteos, isquiotibiales, aductores, tibiales, fascia plantar. Musculatura de diafragma para abajo, musculatura principalmente aeróbica, mitocondrial,
sistema ginecológico, suelo pelviano, y sistema digestivo cuando hay un pensamiento tóxico, cuando hay una emoción tóxica, cuando hay una relación psicosocial o psicosexual tóxica, significa no es el momento de invertir energía en tu regla, en tu endometrio, en sensibilizar receptores de hormonas sexuales. Tienes un estrés, es como que hay un león que te persigue. Si hay un león que te persigue crónicamente, no es el momento de reproducir. Sería bonito que te persiga un león y tú dices, voy ahora a desintoxicar hormonas sexuales, voy a biotransformar o convertir a nivel hepático, voy a mejorar la reparación del tejido endometrial, voy a quedar embarazada aquí. No inviertes energía allí. Modifica la fisiología, porque no es el contexto, no es el escenario, ¿verdad? Por eso no podemos trabajar un tejido ginecológico, digestivo o músculos del diafragma hacia abajo cuando el tejido es abandonado del cuerpo, cuando el tejido es prescindible, deshecho, abandonado, despojado, poco jerárquico a nivel biológico, ¿no? Por eso cuando hay menos flujo sanguíneo del diafragma para abajo, esos tejidos se espasman, se contracturan. Sabemos que un tejido abandonado energéticamente, un tejido con menos ATP, con menos energía, se contractura. Sabemos que contraer es gratis. Cuando alguien muere hay un rigor mortis. Hay una rigidez cadavérica post-mortem. Lo que cuesta energía, ¿qué es? Justamente lo contrario, relajar. Por eso, carencia de energía, contractura de mis psoas, de mis pelvitrocantéreos, de mi piramidal, de mi suelo pélvico, etc. Por eso, en caso, cuidado, un estrés agudo dispara el potencial reproductivo. Pero un estrés crónico genera una merma en el reparto energético al sistema reproductivo. ¿eh? Por eso, una de las intervenciones más potentes a nivel fertilidad, es trabajar con estresores agudos, conocidos, fisiológicos, sanos, horméticos, para los cuales tenemos un programa, para los cuales tenemos un hardware, para los cuales hay una estrategia de solución. Entonces, hemos visto cuando hacemos las revisiones sistemáticas o las búsquedas bibliográficas que el sistema RAS, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es uno de los sistemas más prometedores en los casos de fertilidad. Cuando hay un estrés agudo, potente, y aumenta la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, esta angiotensina permite permite que el espermatozoide rompa o atraviese la barrera pelúcida del ovocito para inseminar, ¿sí? Por eso una de las claves en los casos de fertilidad, complementaria a nuestro abanico de técnicas en terapia manual, en osteopatía, a nuestras técnicas neurovegetativas, a nuestro abordaje neuroinmune endocrino, es en los días fértiles, en los días del pico ovulatorio, hacer un cóctel de estímulos que resetee o regularice la función de este núcleo arcuático hipotálamo, que era el núcleo de la energía, que era el núcleo vinculado a la leptina y a la insulina, pero sobre todo a la leptina, que es la hormona de la grasa, que es la energía en el largo plazo. Una de las estrategias más prometedoras es, en los días fértiles, pasar o un poco de hambre o un poco de sed, más sumar ¿cómo decirlo? Algún plan, algún escenario que motive mucho a la pareja. ¿Te acuerdas que hace tiempo que no vamos a este lugar, a este monte, a este campo, a hacer esta actividad? ¿Te acuerdas que hace tiempo que queríamos hacer esto exactamente y no lo hacemos? Planificarlo. Planificarlo es dopamina. Y cuando lo cumples, la dopamina se convierte en morfina y uh, regulariza la actividad inmunitaria. Y eso, ese estrés fisiológico, sano, agudo, potente, conocido, hormético, dispara el potencial reproductivo. Normalmente el éxito de la reproducción en una interrelación sexual es del 2%, solo el 2%. Pero cuando hay un estrés agudo, conocido, se multiplica por 4, se dispara a 8%. 8%. Por eso muchas mujeres, ¿verdad? Cuando son abusadas, ¿verdad?
la posibilidad de que se queden embarazadas es bastante mayor. Por eso generemos picos de, en el pico ovulatorio, picos de actividad de dopamina con algo de hambre o algo de sed, y ahí sexo. Y ahí es más fácil si la movilidad de los tejidos ginecológicos está bien, el flujo vascular, el retorno venoso y linfático, todo va en orden, eso dispara el potencial reproductivo. Hicieron estudios en ovejas donde les dejan 76 horas sin comida. Y se va viendo que los pulsos de leptina caen y la leptina es la responsable de que los pulsos de gonadotrophin releasing hormone, en hipotálamo, la hormona que dispara la actividad gonadotrófica, también caiga. A las 76 horas inyectan leptina y se ve cómo los pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofinas es más intenso y más seguido, más seguido. Por tanto, cuando la leptina está bien ajustada, el potencial reproductivo también lo estará. Pero si comemos 6 veces al día sistemáticamente o escogemos un perfil de nutriente que desensibiliza los receptores de leptina o de insulina, el potencial reproductivo merma. ¿Qué vemos? Vemos que esto es justamente lo que estaba diciendo, como la hormona liberadora de las gonadotrofinas, en casos de alteración de la sensibilidad de insulina o leptina, pues ya no dispara igual función. Igualmente lo vemos también en chicas que hacen mucho deporte, que pierden mucho peso, que pierden mucha grasa, que la leptina está baja, hay una situación de hipoleptinemia, una situación metabólica con menos permiso energético, o estrés muy potente, con prolactina elevada, cortisol elevado. Todo eso son elementos de freno que acumulan factor de riesgo para modificar el influjo de la actividad de estas hormonas del eje sexual femenino. Cuando una de las cosas clave a nivel de ginecología es el diagnóstico diferencial. Todo el tiempo en la Escuela de Osteopatía de Madrid buscamos acotar a nivel clínico, a nivel diagnóstico diferencial. Clave sería distinguir cuando la sintomatología sea en la fase menstrual o premenstrual o intermenstrual. Son eventos diferentes, son tejidos diana diferentes y a nivel clínico el comportamiento terapéutico no tiene nada que ver. Cuando hablamos de sintomatología en la fase menstrual, tengamos en cuenta que veíamos una altísima incidencia y prevalencia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo funciona y por qué funciona así como funciona? ¿Por qué hay clínica en el tiempo menstrual? Puede ser o excesiva proliferación endometrial, en ocasiones tiene que ver con alteración de la sensibilidad de receptores o con situaciones de hiperestrogenismo, o muy frecuente es mala gestión del proceso inflamatorio y alta actividad o estrés a nivel oxidativo. Les decía que una de las estrategias más potentes para disminuir el estrés oxidativo es la melatonina. Otra puede ser el omega 3, otra puede ser el glutatión, otra puede ser estimular rutas propias intrínsecas antioxidantes. ¿Qué es lo que vemos? Que evolutivamente el ciclo menstrual no venía como a día de hoy a los 12,4 años. El ciclo menstrual anteriormente venía de media, evolutivamente, 16,5, 16,8 años. Muchas poblaciones de cazador-recolector que viven la vida evolutiva ocurre algo similar. El primer hijo llegaba no mucho más tarde en aquellos tiempos, ¿no? En nuestro linaje evolutivo. Actualmente, la primera regla viene muy pronto. Hay niñas que con 9, 10, 11, 12 años ya tienen ciclo y, sin embargo, a los 30, 35 años no hay hijo. Todavía no hay hijo. Entonces, durante 20 años, a una media de 12 o 13 ciclos menstruales por año, el endometrio degenera sin función biológica. En osteopatía decimos la estructura gobierna la función, pero es verdad que la función regularizaría el soma. Si no hay un ajuste de la función biológica del tejido y del receptor, se desregula el soma. Por eso, alterar la función significa, en consecuencia, de forma secundaria, que habrá alteraciones del tejido somático.
Y por eso muchas chicas en torno a 28, 30, 30 y poco años vemos síndrome de ovario poliquístico, endometrioma, miomas, fibroadenomas, quistes en pechos, tanta dismenorrea, inflamaciones mal resueltas. Tiene que ver con alteraciones en la forma que debe percatar el cerebro y el aparato ginecológico, cómo debería funcionar de forma, digamos, más normal desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Aquí no sé por qué se me ha movido esta flecha, pero yo quiero ponerles, cuando hablamos de sintomatología en el tiempo menstrual, sintomatología en el tiempo menstrual hay dos elementos clave aquí. Uno, si la sintomatología en el tiempo menstrual incluye dispareunia, es muy frecuente a nivel ginecológico que exista dismenorrea, dispareunia, tendencia a la esterilidad, dolor referido desde el aparato ginecológico al tejido musculoesquelético, normalmente 1 y 2 días antes de la llegada del ciclo y los días de la duración del ciclo, y posibilidad de edema varicoso en pelvis menor, congestión varicosa en pelvis menor, 90% de los casos. Si tenemos una chica con dismenorrea, dolor en el ciclo, y dispareunia, dolor en las relaciones sexuales o esterilidad, seguramente el útero presente una fijación en anteversión, anteflexión, en retroversión, retroflexión o en lateroversión o lateroflexión. Pero si solamente existen signos clínicos del tipo dismenorrea, sin infertilidad, sin tanto edema varicoso, sin tanta congestión venosa, sin dispareunia, seguramente es una mala gestión del proceso inflamatorio. Fisiológico, la inflamación endometrial es fisiológica, pero mal ajustada, mal regulada al fin y al cabo. Entonces aquí siempre pensamos que la inflamación es el enemigo, ¿no? La inflamación aguda, potente, amplificada, llegando al pico inflamatorio rápidamente, es como esperamos que ocurra, ¿verdad? La inflamación la sufrimos todos, significa que tiene una plusvalía o un beneficio. Si no, la evolución no lo habría permitido y lo habría eliminado. Digamos que inflamar es metabólicamente caro. Las citoquinas preinflamatorias son proteínas grandes, costosas, y regenerar también es caro. ¿Qué ocurriría si la inflamación y la regeneración se dieran de forma simultánea? Significaría un estrés metabólico, comprometería la supervivencia metabólica de la persona. Por eso no se dan a la vez, se tienen que secuenciar. Primero inflamo y después regenero. ¿Qué pasa si no inflamo de forma potente y alcanzo el pico inflamatorio? Pues que después no regenero. Si yo no alcanzo el pico inflamatorio, me quedo en una low grade inflammation, una inflamación de bajo grado, pero cronificada, alargada en el tiempo. ¿Sí? Por eso yo quisiera que la membrana del glóbulo rojo estuviera cargada de un mínimo de 8% de grasas omega 3 para que la cantidad de leucotrienos y de prostaglandinas alcanzara una densidad de concentración tal que se generara un switch metabólico, un cambio desde proinflamatorio hacia antiinflamatorio y empezar la regeneración. Por tanto, muchas dismenorreas tienen que ver con la carencia de sustancias resolventes que vienen desde el omega 3. Por eso a muchas chicas con dismenorrea dar omega 3 significa que van a mejorar mucho de la clínica sintomatológica en el tiempo menstrual. Omega 3 genera sustancias resolventes, proteínas, lipoxinas, maresinas y neuroproteínas, sustancias que protegen tejido ginecológico, visceral y tejido neural. Es importante cuando intentamos abrir el abanico de posibilidades detrás de las curas fallidas de lesiones, es importante que veamos que norepinefrina, es decir, el simpático, la noradrenalina en la fase aguda del ciclo menstrual, de un esguince de tobillo, de una contusión, de un daño intestinal porque algo comí y me siento mal, noradrenalina debe ser claramente superior al cortisol. Pero en la fase resolvente, cortisol debería ser sensiblemente mayor al simpático, a la noradrenalina. ¿Qué pasa si una persona tiene mucho estrés
de carácter psicoemocional, biorrítmico, físico, deportivo, psicosocial, laboral. Si tengo mucho estrés, tengo hipercortisolemia. ¿Qué pasa con mis receptores? ¿Más o es menos sensible? Es menos sensible. Si yo cada día les mando por la mañana a cada uno de ustedes 500 WhatsApp, ¿cuánto tardan en saturarse y en bloquearme? ¿Qué pasa con el receptor de una hormona cuando hay mucha cantidad de hormona? El receptor sufre un fenómeno de down regulation, se desensibiliza, se desregula y la hormona no funciona. Por tanto, tengo mucho estrés, hay hipercortisolemia, se genera resistencia al cortisol, cortisol ya no funciona por tener mucho, nunca gana el simpático y nunca regeneras. Y chicas, tal y como regeneran las chicas el ciclo menstrual, así pronostica para que regenere cualquier disfunción en cualquier otro tejido. No es diferente el patrón de inflamar, ajustar, antiinflamar y regenerar. Por eso, las técnicas que estimulen las rutas parasimpáticas, que hemos dicho, las técnicas del neurovegetativo, siempre van a mejorar la sensibilidad del cortisol y permitir la cura, la regeneración. Y que la célula madre, cuando infiltre al tejido diana, diferencie en tejido primitivo. Porque si la insulina está mal ajustada, la leptina está mal ajustada, hígado e intestino no van bien, el angiotoma no apoya el control vasomotor y por ello el caudal de sustrato metabólico. La célula madre que infiltra en el endometrio se va a diferenciar o en fibroblasto o en adipocito, que va a significar más fibrosis o más liberación de adipocitoquinas, que es cura fallida, resolución incompleta, más inflamación, más atracción de nuevas células madre y más entramos en ese bucle. Más actividad crónica inmunitaria, inflamatoria, nuevas células madre infiltran buscando solventar, pero no se da nada bien. Y por eso, cuando tienen un paciente con un daño crónico de cartílago, de un tendón, de un músculo, y está en una inflamación de bajo grado y crónico, cuando hacemos técnicas buscamos que llegue al pico inflamatorio. Pero si yo no mejoro la sensibilidad del cortisol, o no meto omega 3 o el angiotoma no está bien ajustado, la célula madre no se va a diferenciar en tejido primitivo. Y así tenemos pacientes que hacemos ondas de choque, punciones, frío y calor, y ventosas, y baba de caracol, y sanguijuela, y veneno de avispa, y quemar con puros o lo que sea, y nunca hay una diferenciación óptima de la célula madre. ¿Ok? Tengamos en cuenta otra cosa clave que es muy frecuente. La flora de Doederlein o ginecológica es un equivalente de la flora intestinal. Si el intestino no está bien, es posible que contamine la flora vesical o ginecológica. E igualmente, muchos de nuestros pacientes hacen malas cacas. Cuando hay una tendencia al estreñimiento muy frecuente o una tendencia a cacas blandas, pastosas, deshechas, significa que el intestino está mal. El intestino son 6-7 metros de largo, pero si lo extiendo, si lo expando, son 500 metros cuadrados. Cuando alguien hace la caca mal, hablamos de fenómenos de hiperpermeabilidad intestinal, donde al menos 2 metros cuadrados de intestino está roto. Si el intestino tiene al menos 2 metros de ruptura, o 3 o más, y ahora me hago un daño en el epicóndilo, en 2 centímetros cuadrados, o en el manguito rotador, o en una faceta lumbosacra, o en el ligamento lateral externo del tobillo, un cachito pequeñito, el sistema inmune no abandona el intestino para reparar allí. Por eso que, vamos a ver que hay que tomar omega 3, pero hay que absorberlo. Y por eso vemos que 8,3% de nuestros pacientes, veremos enseguida, tienen un hígado graso no alcohólico. Lo he dicho mal, 58,3% de personas tienen hígado graso no alcohólico. 70% de pacientes tienen un páncreas graso no alcohólico. 73% de mujeres tienen sintomatología premenstrual. 71,5% sintomatología menstrual. Con todo lo que estoy diciendo, más problemas intestinales, el sistema inmune se centraliza en el abdomen y ya no migra a la periferia a reparar disfunciones de tejidos diana, musculoesqueléticos, en miembro superior, en miembro inferior, en columna lumbar, en columna cervical, etc. ¿no? Vemos que
muchos pacientes que presentan hígado graso tienen 6 veces más posibilidad de páncreas graso. ¿Qué significa? No absorbes del todo bien el omega 3 ni las vitaminas liposolubles, estás en carencia de micro y de macronutrientes para que la célula madre diferencie bien, o simplemente si yo no absorbo bien las grasas, lo que va a ocurrir es que la leptina no va a estar bien ajustada y hormonas sexuales tampoco va a disparar función de forma deseada. Esto era lo que estábamos diciendo. Tenemos que verificar si hay tendencia a dismenorrea, a dispareunia, esterilidad. Por eso cuando hay dismenorrea sin dispareunia, sin esterilidad, hablamos de un síndrome reesoliómico. Si hay dismenorrea y esterilidad y dispareunia, aquí es imperativo el abordaje con las técnicas dirigidas al tejido ginecológico. Diagnosticar y ver cómo está la posición y la movilidad del útero y los anexos, las trompas, los ovarios y el entorno anatómico visceral, las correlaciones que tiene el útero con la vejiga, con el colon sigmoides, con el ciego, con la válvula ileocecal, con el cráneo, a través del fundus uterino, con las asas del intestino delgado y con las inervaciones que hemos comentado ya, simpática y parasimpática. Por eso, si hay dispareunia, quiero ver si el útero pueda tener, con perdón, una posición y una movilidad normal, o por contra, esté en situaciones de anteflexión o anteversión o retroversiones o lateroversiones. Esto va a generar no solo disfunciones ginecológicas, sino dolores referidos a estructuras musculoesqueléticas, o va a generar un perfil de síntomas en la fase menstrual, cambios de piel, cambios de pelo, cambios del patrón intestinal, cambios del patrón de sueño, me duele más mi hernia discal, me empeora mi neuralgia de Arnold, me empeora mi fascitis plantar en el tiempo menstrual. 1 y 2 días antes del ciclo y los días del ciclo. Es muy significativo que el útero y el sacro establecen conexiones, correlaciones a través de ligamentos úterosacros, que es la parte posterior de las láminas sacro-recto genitovésico-púbicas. Es frecuente, muy frecuente, porque el sacro se mueve en milímetros. El útero se mueve del orden de centímetros. Es frecuente que traumatismos internos, llamémosle así, por, digamos, adherencias postinflamatorias, postquirúrgicas, postinfecciosas primarias sobre el útero, modifiquen la posición del sacro. Y eso genere, por tensión facial, mecánica, modificaciones en la biomecánica sacral, ajustes en el ilíaco, ajustes en coxofemoral, ajustes en el miembro inferior, ajustes en la tensegridad o integridad tensil de ligamentos de la sacroiliaca, en tensiones durales, que pueden llegar a través del ligamento de Hoffman a cualquier otro elemento vertebral o incluso a nivel intracraneal. Por eso distinguimos sintomatología en el tiempo menstrual y en el tiempo premenstrual. Cualquier sintomatología, cuando una chica diga, pues mi dolor de hombro, mi túnel carpiano, mi migraña, mi cambio en la concentración, la energía, la atención, la memoria, patrón de sueño, patrón intestinal, sea claramente los días previos al ciclo, 4 días antes, o 7 días antes, o 10 días antes, y cuantos más días de sintomatología premenstrual, cuanto más afectado está el órgano responsable de esta sintomatología premenstrual. Que vamos a ver qué pasa por ser el útero, el hígado. Entonces, vamos a ver que en el tiempo premenstrual, y sí, el DIU puede ser un elemento que claramente fije el útero y modifique la mecánica del útero, y por ello modifique también la mecánica del sacro, en virtud de la pregunta que me están haciendo en el chat. ¿Con qué tiene que ver la sintomatología premenstrual? ¿Por qué ocurre? Muchas veces tiene que ver con hiperestrogenismo
por una pérdida de la eficacia metabólica hepática. El hígado no es suficientemente competente en su capacidad biotransformante, desintoxicativa, y se acumula mucho estrógeno. Eso más un estrés oxidativo elevado hace que los estrógenos se bioacumulan y, bueno, generan sintomatología como vamos a ir viendo. Esto lo comentábamos antes. Un estudio en el aeropuerto de Milán-Malpensa, donde dos diabetólogos aplican ultrasonografía hepática a 58, perdón, a 6.917 personas, no son pacientes de un hospital, y 58,3 tienen hígado graso no alcohólico, 58,3. Si el hígado no está del todo, digamos, fino, no está bien afinado, no está bien ajustado, las reacciones de oxidación, hidroxilación y otras de reducción en la fase 1 de metabolismo hepático no se dan bien. Entre fase 1 y fase 2 se pierde la sensibilidad y la funcionalidad a nivel metabólico, se bioacumulan hidroxiestrógenos, los altamente patológicos, el 4 y el 16 hidroxiestrógeno. Ellos van a generar un abanico de signos clínicos muy variopinto que vamos a señalar. Para mejorar la funcionalidad de TOX, de estrógenos, necesitamos que las fases de metilación, sulfatación y glucuronidación son reacciones en fase 2 hepática, estén bien, ¿no? Vamos a ver que cuando el hígado no funciona al 100% de su potencial, vemos que las reacciones de fase 1 se aceleran, se hiperactivan y las reacciones de fase 2 se enlentecen, se frenan. Y por eso los tóxicos a eliminar en fase 1, que buscamos añadir básicamente agua, reducir, hidroxilar para hacerlos más solubles, y que pasen rápidamente por fase 2 en el hígado y se eliminen por la orina los hidrosolubles y por la vía fecal los liposolubles, estos pasos no se dan bien. Cuando no se dan bien, entre fase 1 y fase 2 se genera mucho residuo metabólico altamente inflamatorio, altamente oxidativo, altamente propatológico. Por eso es clave la funcionalidad hepática. Cuando el hígado no está muy ajustado, no funcionan bien las vías de metilar, sulfatar y glucuronizar, vamos a acumular hidroxiestrógenos. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Vemos así. Cuando vemos un paciente con hidroxiestrógeno muy elevado, sea chico o sea chica, chico o chica, hidroxiestrógeno muy elevado el impacto a nivel tejido conjuntivo es dolor, inflamación, hiperlaxitud, inestabilidad de ese tejido conjuntivo, que puede ser, y ustedes lo ven, chicas, preferentemente estrógenos más altos en chicas, con caídas del retropié, caídas del arco plantar, debilidad del flexor del dedo gordo, hallux valgo, más dolor en cara medial de rodillas, en caderas, en sacroiliaca, más muñecas hiperlaxas, más tendencia a la tenosinovitis de Kervan, más alteraciones de este tipo en el tejido conjuntivo, dolor, inflamación, inestabilidad e hiperlaxitud. Cuando vemos los estrógenos muy elevados, lo que vamos a ver a nivel del tejido graso es muy común, pues grasa acumulada en tríceps, en caderas, es normal, igual que es normal la hiperlaxitud ligamentaria y del tejido conjuntivo, si estoy embarazada y voy a tener mi bebé, pero no es normal la jiba de bisonte que vemos tan frecuente en la charnera cervicotorácica. Eso es hiperestrogenismo con hiperproliferación lipídica en este tejido, en esta región, o edemas muy frecuentes en la cara posterior del sacro o inestabilidades vasculares allí. Cuando vemos estrógeno muy elevado, el sistema inmune tiende a TH2, que es más histamina, más alergia, más dermatitis, más rinitis, más sinusitis. O vemos piel seca o pelo seco, el hueso regenera peor, el músculo regenera peor, la tiroides se hipersensibiliza a inflamación, acumulamos factor de riesgo a patología tiroidal. Cuando vemos el estrógeno muy alto, la tendencia es a la caída de la tensión arterial, a la retención liquídea, por los hidroxiestrógenos muy elevados, a que el endotelio vascular sea más poroso, hiperpermeable. Cuidado que tienes el mismo factor de riesgo para la hipertensión arterial después
cuando ya entras en la menopausia, ¿eh? Y como hay mucho receptor de estrógeno en tejido, en el miometrio, en el endometrio y en ligamentos ginecológicos, puedes encontrar muy frecuente, decíamos, endometriomas, miomas, quistes en mamas, hipermenorrea, que es excesivo sangrado, cándidas, hongos genitales, que luego mejoran con la inflamación con la regla, porque activamos el sistema inmune TH1, más citotóxico, más de limpieza, más depurativo. Esto cuando estrógenos son muy altos. Cuando lo que predomina es la testosterona, pues vemos un patrón un poco diferente. ¿Por qué los estrógenos se bioacumulan o por qué encontramos situaciones de hipertestosteronemia? Porque el hígado no está al 100% de su capacidad. Y por ello, cuando hay sintomatología premenstrual o signos clínicos vinculados a lo que acabamos de decir, el tejido diana es el hígado. Y el hígado va de la mano con el intestino. Si el intestino no está bien, a través de la vena porta va a llegar carga tóxica al hígado. Y por eso tenemos en la Escuela de Osteopatía de Madrid, los que son alumnos lo saben, lo conocen perfectamente, un espectro de dinámica de trabajo clínico, de técnicas, de elementos diagnósticos para mejorar la función de estos órganos. Tengamos en cuenta, por favor, cuando la sintomatología sea premenstrual, es un detox hepático no del todo competente. Pero también, fíjense bien, cuando una mujer está entrando en la menopausia o acaba de tener a su bebé, los estrógenos caen, la hipófisis a una compensación central, incrementando los niveles de FSH y de LH para hiperestimular al ovario a que consiga el nivel de trabajo que siempre ha tenido para mantener caracteres sexuales femeninos. Si FSH y LH se bioacumulan, esto puede hacer que si el hígado y el intestino de base ya no estaban bien, claudiquen, se saturen y aparezca sintomatología. Por eso, cuando una mujer presente signos clínicos de cualquier tipo, músculo esquelético, anímico, energético, cutáneo, patrón intestinal, patrón de sueño, lo que sea, siempre en la fase de la menopausia o perimenopausia o posparto, una lumbociática posparto, un cambio anímico posparto, un túnel carpiano posparto, una disfunción en el tejido musculoesquelético posparto, miramos local, pero miramos también aquí. Y tenemos que mirar siempre control vasomotor, drenaje venoso linfático, inervación y movilidad. No olviden, por favor, que la función número 1 del hígado es producir glucosa. Si yo tengo un estrés psicosocial, psicoemocional, psicocognitivo, psicosexual, físico, es como que me persiguiera un león. Si me persigue un león, lo que tengo que producir en el hígado es glucosa. Sería bonito que me persiguiera un león y yo quisiera hacer otras funciones hepáticas, digerir, metabolizar, descomponer hormonas sexuales, reparar el ADN, mantener la integridad del tejido conectivo. Eso no se da. Incluso coagular, que es la función 2 en el hígado, de las 500 funciones hepáticas, si la insulina está mal ajustada o si hay mucho estrés, el hígado solo produce glucosa y no metaboliza hormonas. Y tengo sintomatología premenstrual, perimenopausia o posparto. Y eso es lo que tenemos que trabajar en esos escenarios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando aquí? ¿Me hago entender? Finalmente, para ir terminando, cuando ustedes ven que la fase 1 no funciona bien, pues pueden encontrar la transaminasa GGT elevada, fatiga, signos de envejecimiento con carga oxidativa en el cuerpo. Y bueno, en el programa de la escuela está desarrollado qué estrategias a nivel de suplementación, a nivel nutrición, a nivel de actividad física, pueden hacer mejorar las rutas de la fase 2 hepática. La sulfatación, la metilación, glutationización, glucuronización, conjugar con aminoácidos, todo eso está desarrollado allí. Finalmente, cuando veamos una mujer que tiene síntomas sistemáticamente en el pico ovulatorio, aquí hay que pensar más en el eje de hormonas sexuales, en el hipotálamo, la hipófisis y gónadas, en el eje HPG. Aquí es donde tenemos que pensar más.
Eso es lo que tendríamos que mirar allí. Creo que están haciendo una pregunta. Sí, sí, es muy importante el diagnóstico. Un mal diagnóstico pues, nos lleva a identificar malamente el tejido diana y a escoger o mala técnica o a trabajar en un lugar que no es el apex de la interdependencia regional, ¿no? Del punto más alto de disfunción, ¿verdad? Por eso, cuando, los que están en la formación conocen que tenemos que trabajar los ejes diurnos, el simpático, el eje HPA con el cortisol, el eje RAS, renina, angiotensina, aldosterona, que hemos visto que era muy importante, pero nos gustaría también conocer cómo se interrelacionan los diferentes ejes neuroendocrinos. El eje HPT tiene que dotar de energía al eje HPG de la reproducción, hipotálamo, pituitary, que es hipófisis, gónada. Por eso los dos son nocturnos. La melatonina, el parasimpático, el eje somático, y el eje HPT son también nocturnos para permitir la reparación. Decíamos que cortisol muy elevado, estrés crónico, podría frenar T3, cortisol muy alto podría también frenar el eje HPG, estrógenos muy elevados también pueden frenar T3 y una cosa clave es que la insulina mal ajustada, cuando hay hiperinsulinemia, la cantidad de proteínas, en inglés se dice sex hormone binding protein, las proteínas ligantes de hormonas sexuales disminuyen. ¿Qué significa? Que hay más testosterona libre y hay más estrógeno libre. Entonces, cuando la insulina es muy elevada, las hormonas ligantes de hormona sexual disminuyen. ¿Qué cantidad de hormona sexual libre yo debería tener? 2, 3, 5% máximo, máximo. Pero si la insulina es alta, la cantidad de hormona sexual es mucho mayor en vía sanguínea. El estímulo a receptores es mucho mayor y el estrógeno es hiperproliferativo. Y eso puede acabar generando modificaciones en tejido estrógeno sensible, como las sinoviales, los cartílagos, en artritis, en patología reumática, en el propio hipotálamo, en la próstata. ¿Okay? Tengan en cuenta que en los mamíferos, después de la vida fértil, después de la etapa reproductiva, los órganos sexuales se atrofian, se atrofian. Y en el ser humano se hipertrofian. Encontramos hipertrofia prostática benigna, miomas hasta de kilos, ¿eh? Mucho cáncer ginecológico, mucho quiste en mamas, mucho fibroadenoma en tejido uterino. ¿Por qué? Por mucha estimulación hormonal, por inflamación mal ajustada y por mucho estrés oxidativo allí. ¿Eh? Por eso algo no está yendo bien en esa línea, estamos modificando la forma que los receptores de hormona sexual deberían percatar las cosas y deberían dar una respuesta adecuada de función. Bueno, repito, esta es la forma que intentamos en la Escuela de Osteopatía de Madrid integrar, integrar y aplicar a nivel clínico, es la base de lo que hacemos, ¿no? Muchos de ustedes ya nos conocen, saben cómo funciona y bueno, esto viene a ser para ustedes un resumen de esta base. Están preguntando, a ver, en el orden, Paula me pregunta, ¿en perimenopausia e hipoglucemia también puede haber disfunción hepática? Pues sí. Vamos a decir que decíamos de las 500 funciones que hace el hígado, si yo tengo un estrés potente, mi hígado solo va a ser glucosa, gluconeogénesis, y el resto de funciones son prescindidas. Entonces, si yo preguntara a Paula, ¿por qué una persona cuando come, antes de comer, tiene la glucosa en 90? Y después de comer, la glucosa se le va a 170, 10 minutos después de comer. ¿De dónde viene si todavía no lo ha absorbido? Apenas lo ha comido. ¿De dónde viene? Esa glucosa no es de la comida, esa glucosa es de que el hígado no para de hacer gluconeogénesis. Y como no es sensible a la insulina, no se para la producción el tiempo que estás comiendo. Si yo estoy trabajando en mi consulta y estoy terminando de trabajar y el tiempo que voy cerrando mi consultorio, me voy quitando el uniforme de trabajo, me dirijo a mi casa, me preparo la comida, sé que voy a comer, todo este tiempo voy a producir insulina
pre-comida, preprandial, la fase cefálica de la digestión. La vía parasimpática está presente antes de comer. Y esta insulina que yo produzco antes de comer, como los perros de Pavlov, que se estimulan por reflejo, ¿verdad? Sé que voy a comer, huelo comida, presiento comida, intuyo comida, hago insulina y esa insulina frena o corta en el hígado la producción de glucosa. Y por eso cuando yo como, 10 minutos después, la glucosa tendría que estar igual o menor que antes de comer. Pero si me sube mucho después de comer, soy metabólicamente inflexible y el hígado no corta la producción de glucosa. Si nunca corta la producción de glucosa, nunca hará las 499 funciones restantes. Nunca biotransforma, convierte, metaboliza, desintoxica, apoya la reparación del tejido conectivo, coagula, etcétera, etcétera. Eso no va bien. Daniel pregunta, ¿importante definir la desregulación autonómica del sistema nervioso autonómico? Claro, 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 el sistema nervioso autonómico tiene que estar bien. Si no, todos los ejes neuroendocrinos están patas arriba, están al revés. ¿Cómo poder dirigir el razonamiento clínico en los diferentes tipos de fármacos anticonceptivos? ¿O va más por la reacción del paciente? De nada, Paula. A ver si sé contestarlo. A ver, ¿quién me hacía la pregunta? La pregunta me la hace Daniel. A ver si lo sé responder, Daniel. Cuando nosotros vemos el eje de hormonas sexuales, veíamos que había un hipotálamo, había una hipófisis y había unas gónadas, unos ovarios, ¿no? ¿Qué vemos frecuentemente en consulta? Que si la producción endógena de hormona sexual no va bien, si el eje no funciona bien, el eje, ¿qué va a hacer? Va a disparar dolor referido a estos tejidos que están neurológicamente o vascularmente o mecánicamente vinculados a la actividad del eje. Por eso, mucha gente dice, yo antes tenía migraña, ciática, lumbalgia, dolor en sacro ilíaca, pero desde que tomé la píldora se me quitó. ¿Por qué? ¿Porque regulaste algo? No, sencillamente porque silenciaste la actividad desregulada del eje. Como el eje trabajaba mal, producía dolor referido, y ahora ya no trabaja, pues no lo produce, ese dolor referido. Pero también es verdad que hay mujeres que se quedan embarazadas y dicen, cuando me quedé embarazada, se me fue esa migraña, se me fue esa lumbalgia, se me fue ese dolor de cabeza, se me fue esa fascitis o esa tendinitis, etc. Porque da sentido biológico al receptor de hormona sexual. Entonces, la píldora a priori no regula nada. La píldora podría apoyar, trabajar el mecanismo de acción último cuando es insufrible, mientras que simultáneamente se trabaja el por qué ese eje no trabaja bien. Se trabaja la causa real, ¿no? Es como si yo tengo el hierro bajo porque tengo sangrado muy abundante, porque tengo hiperestrogenismo y por ello tengo hipermenorrea. Y eso me baja el hierro. Y a mí me dan pastillas para el hierro, pero nadie me trabaja el por qué yo tengo esa hipermenorrea. Pues siempre voy a tener el hierro bajo. Estamos igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando cambian la píldora anticonceptiva, si la píldora anticonceptiva llevas años tomándola y la que te cambian o la quitas, si la que te cambian tiene menos cantidad de hormona, tienes que reactivar el eje. Y el eje todo el tiempo que era disfuncional y no lo trabajaste, pues va a volver a mostrar que no es funcional y va a volver a mostrar dolor referido. Si la píldora que te cambian tiene más hormona y te da signos clínicos, tal vez es porque está saturando un hígado que de base ya estaba cargado, ¿eh? Es lo que tendríamos que intentar verificar, eso tendríamos que intentar pensar. Pues sí, en parte en la clínica sí, los signos clínicos y en cómo tiene los elementos metaméricos, craneales, autonómicos, en el estatus bioquímico, en el estatus neuroendocrino, ¿verdad? Que eso, bueno, son cosas que en la escuela se ha ido implementando y son estrategias que ya pueden ir desarrollando, los que ya están allí. Claro, sí, sí, efectivamente. Gabriele, el DIU puede bloquear el útero, modifica la calidad y cantidad de movimiento del útero. Si modifica la biomecánica del útero, puede generar neurosensibilizaciones
o puede generar alteraciones vasomotoras en el propio útero, o puede modificar el estado tensil de los ligamentos del útero. Y desde ahí generar bloqueos sobre el pubis, sobre la sacroiliaca, desde ahí sobre las lumbares, sobre las coxofemorales, etc. ¿Ok? Muy bien. Eh, no era el objetivo que fuera tan larga la charla, lo siento, se me fue las manos. Gracias por estar ahí hasta el final a todos. Un placer, gracias a ustedes, Fini. Gracias a los que se conectaron, a los que lo verán. Un saludo a todos, un abrazo fuerte. Bueno, y nos veremos en el camino otra vez, a muchos de los que me alegró ver hoy acá. Un abrazo a todos, ¿eh? Que estén muy bien. Chao.